Domingo 24 del tiempo ordinario en el ciclo A. El cristiano perdona siempre. La Iglesia nos invita hoy a reflexionar por segundo domingo consecutivo sobre el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, que nos ofrece el discurso en el cual Jesús subraya las características de la comunidad cristiana, y en ese sentido son también las características que debiéramos tener nosotros como comunidad. La corrección fraterna y el reconocimiento de la presencia de Jesús las hemos reflexionado el domingo anterior, y hoy, en la segunda parte del capítulo 18, se nos invita al perdón recíproco. Quienes pertenecemos a la comunidad cristiana perdonamos siempre, generosamente. Sabemos en efecto que Dios nos ha perdonado y está pronto a recibirnos por su gran misericordia en el encuentro final con Él. La sabiduría del perdón. Toda la palabra de Dios este domingo nos habla de perdón. El sacerdote inicia la misa en la oración colecta orando con nosotros y en nuestro nombre: oh Dios de justicia y de amor, que nos perdonas si perdonamos a nuestros hermanos. En la primera lectura, por boca del sabio Ben Sirac, Dios nos dice: perdona la ofensa a tu prójimo, y entonces también por tu oración te serán perdonados los pecados. Si alguno conserva odio o cólera hacia otro, ¿cómo se atreve a pedir la curación al Señor? Él no tiene misericordia para el hombre, su hermano, y se atreve a pedir para él el perdón de sus pecados. El autor del Salmo 102 nos asegura: Dios perdona todas tus culpas. No nos trata según nuestros pecados, no nos paga según nuestras culpas. Y en el Evangelio, Jesús recomienda a Pedro perdonar siempre y narra la parábola del Rey misericordioso con los súbditos misericordiosos y severo con sus súbditos severos. Así concluye Jesús: el Padre hará con ustedes. La importancia del perdón en el Evangelio. Pero Jesús no nos habla de perdón solo en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. El amor que perdona, el amor que hace el bien a quien nos ha hecho el mal, es el punto máximo de su predicación. Es la exigencia más comprometedora que Él pide a sus discípulos. Y es también el ejemplo que Él da de manera sublime en la pasión y sobre la cruz de su muerte. En el discurso de la montaña nos exhorta a dejar la oferta ante el altar para ir primero a reconciliarnos con el hermano. Y en el Padre Nuestro nos invita a orar al Padre: perdona nuestros pecados, nuestras deudas, como nosotros los perdonamos a nuestros deudores. Y nos invita a decir: ámense los unos a los otros, amen a sus enemigos, hagan el bien a aquellos que los odian, oren por aquellos que los persiguen. Y ya en el patíbulo, después que lo habían crucificado, Él oró así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El sentimiento más noble y más misterioso del corazón humano. El perdón, escribe Emmanuel Charpentier, es el sentimiento más noble que pueda surgir en el corazón humano. Es también el más misterioso, porque perdonar no es parte de la naturaleza del hombre.
El perdón tiene algo de divino. Su fuente es Dios. Y perdonar no significa olvidar. Cuando uno ha sufrido mucho por una ofensa, no es posible olvidarla, como también es imposible cancelar las profundas cicatrices dejadas sobre nuestro cuerpo por los golpes y heridas de un cuchillo. Perdonar no quiere tampoco decir que el hecho, aquel que me hizo sufrir, realmente no sucedió. El perdón es superación del sufrimiento. La persona ofendida que perdona alcanza un nivel superior en el cual es posible orar por quien nos ha ofendido, hacer el bien a quien nos ha hecho sufrir, entrar nuevamente en diálogo y en comunión con él. Es el amor quien con todo su dinamismo es más fuerte que el odio y lo cancela. El perdón es la más grande de las victorias que un ser humano pueda lograr, y para lograrlo es necesario unir nuestra fuerza a la fuerza de Dios. Los cristianos que han perdonado. Es confortante también, queridos hermanos, queridos amigos, que muchos cristianos, conocidos y desconocidos, se han acercado a Jesús y como Jesús han llegado al vértice del amor. Desde el primer mártir cristiano Esteban al padre Maximiliano Kolbe, por ejemplo, asesinado en Auschwitz, Alemania, de los padres trapenses asesinados en Algeria, de las mamás y los niños ruandeses exterminados mientras oraban en las iglesias cristianas. La historia cristiana es toda una historia de perdón y de oración por quien nos está haciendo el mal. Las palabras de Juan Bachelet en el funeral de su padre Victorio, asesinado en 1980, son hoy un fuerte reclamo al testimonio del perdón. Decía Bachelet: queremos orar también por aquellos que han golpeado a mi padre, porque si nada quitara la justicia que debe triunfar, sobre nuestras bocas esté siempre el perdón y jamás la venganza, siempre la vida y jamás la petición de la muerte de los otros. Por esto oramos, decía aquel gran hombre. Para que también nosotros podamos ser cristianos así, oremos con el sacerdote. Danos, oh Dios, un corazón siempre más grande que cualquier ofensa. Es así, hermanos, como hoy Jesús y Mateo desde este capítulo 18 nos invitan a perdonar. Perdonar no es fácil, no es humano, lo he dicho. Perdonar es divino, pero si Dios está con nosotros y nosotros tenemos a Dios, seremos capaces de perdonar. ¿Y cuántas cosas en nuestro mundo habrán cambiado si nosotros lo hacemos de corazón? Que Dios nos ayude, que Dios los bendiga esta semana.